Bien, bueno, les damos la bienvenida, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el lanzamiento del Medallón del Sol Negro, el tomo 1 de las leyendas de Calomar que tenemos el honor de publicar con Alberto Rojas. Muchas gracias por la paciencia, por habernos acompañado después de esta demora que tuvimos, pero bueno, aquí estamos, nos pudimos congregar y estamos felices porque estamos entregando al mundo un nuevo libro, en este caso, como lo hemos conversado yo con Alberto, a pesar de que es un libro que se publicó en su momento, esto lo consideramos un nuevo libro de todas formas, porque tiene muchísimas más cosas que lo que se publicó originalmente en términos de cómo se trabajó el contenido y obviamente su imagen, por supuesto. El medallón del Sol Negro, como les contaba, es el tomo 1 de Leyendas de Calomar, y nos invita a lo siguiente, atención. En las turbulentas aguas de Calomar, donde espadas de héroes y magia oscura se enfrentan a diario, una joven pirata está destinada a forjar su propia leyenda. Tramey, nacida con la marea en las venas, creció a la sombra de velas hinchadas por el viento y el eco de cañones en plena batalla. Ahora, como capitana del Tormenta de Fuego, ha aceptado la peligrosa misión de robar el medallón del Sol Negro, una reliquia de inmenso poder a cambio de una fortuna. Monstruos marinos, enemigos implacables, alianzas, traiciones y misterios acechan en cada travesía. En esta emocionante aventura descubriremos que la vida de un pirata es mucho más que libertad, porque el mar nunca olvida, el mar no perdona. A esto nos invita este autor chileno, nacido en Santiago en 1970, periodista de la Universidad Diego Portales y magíster en Ciencia Política, Convención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1995 obtuvo el primer lugar en el concurso de literatura juvenil Marcela Paz con su novela La Lanza Rota. Su continuación, La Hermandad del Viento, en 2009, fue galardonada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como la mejor novela juvenil. Además, es autor de La Sombra del Fuego, en 2011. En 2017 publicó el thriller histórico El Secreto de Dresden y en 2020 El Misterio de la Biblioteca de Lima. En 2022 publicó una antología de ciencia ficción, El Explorador de Mundos, en esta casa editorial. Un gran aplauso para don Alberto Rojas, por favor. Y para conversar con él el día de hoy y hablar sobre los secretos del Medallón del Sol Negro, tenemos a este otro autor chileno, nacido en Victoria en 1974. Ha publicado las novelas Logia, El Verbo Kaifman, Salisbury, Andinia, El Cáliz Secreto e Historia Monstruosa de Chile, entre otras, la mayoría de ellas por Planeta. Es autor además de las novelas gráficas 1899, 1959, Mocha Dick y Alex Nemo, de la trilogía de libros infantiles Max Urdemales. También ha publicado una serie de ensayos sobre mitos y leyendas de Chile mágico, dioses chilenos y alienígenas chilenos. Algunos de sus últimos trabajos son Los fantasmas de Pinochet, Los nuevos brujos, Próximos días y Bahamut. Otro gran aplauso para don Francisco Ortega. Y con don Francisco los dejo para comenzar esta conversación. Si no me equivoco, esta es cuarta o tercera vez que presento un libro tuyo. Más o menos. Es probable. Sí. Y lo que es un privilegio, hay que decirlo. Cuando uno toma me gustó lo que dijo Jota, es una nueva, es un libro nuevo. Es un libro nuevo hecho de un libro que existía hace 10 años. Algunos critican, dicen, no, pero ¿por qué sacan una edición, ediciones aniversarios con cambio? ¿Y por qué no critican a los directores de cine cuando sacan ediciones especiales o a las bandas clásicas cuando sacan la edición de 50 años de aniversario? Porque los libros también son arte y los libros están vivos y tienen derecho a cambiar y a reeditarse y a actualizarse. Hay un detalle que está en el Medallón del Sol Negro que dice fragmento del libro La Historia Perdida de Calomar. Ese es como tu Silmarillion. Sí, tal cual. ¿Y por qué digo que es como tu Silmarillion? Porque hay cosas que no se dice, que en la historia de la narrativa contemporánea chilena suelen obviarse. Y suelen obviarse por esa cosa de que la literatura de género siempre es vista como debajo. Es un tremendo error. ¿A qué voy? Es que Alberto Rojas hay que reconocerle y levantarlo como un pionero.
Alberto en 1992, ¿sí? 95, 92, 97, lo mismo. Él publicó la primera novela de fantasía heroica propiamente tal, escrita en Chile. No solo la publicó, ganó premios con esa novela. Mucho antes de que el género se pusiera de moda en forma masiva, post Game of Thrones. Era una novela que muy entretenida, y me acuerdo cuando salió, cuando aparecieron reseñas en el Mercurio, en la no sé, creo que era el Mercurio de Lima, porque nadie sabía muy bien qué lo que era, como que nadie sabía aproximarse a este libro, porque era como Tolkien, pero era como Tolkien a la chilena, pero tomaba de otras ramas de la fantasía. Yo creo que si uno hace un barrido por la historia literaria de Alberto, lo que Alberto Rojas hace básicamente es aventura. Es gente que está en un punto A y que tiene personajes que están en un punto A, que tienen que llegar a un punto B y que entre medio le pasan un montón de cosas y tienen que solucionar un problema o un conflicto para lograr ese final. Y en ese cuadro esquemático uno puede situar toda tu novela. La sombra de fuego, Dresden, la biblioteca de Lima, pero también tú los cuentos que publicaste en la antología el año pasado y todo lo que has construido con Calomar. Porque Calomar a estas alturas ya es una saga o un universo, o tal vez es un doble verso en el cual Calomar es como tu especie de universo de la Tierra y la Torre Oscura, a la cual de alguna manera llegan todo lo que pasa en el Dresden y las novelas como más adultas, ¿sí? Incluso tus trabajos de no ficción periodística, que tú además te dedicas a un periodismo que tiene que ver mucho con el conflicto, lamentablemente. Y citando a un autor español que se llama Juan Gómez Jurado, que una vez le preguntaron si existía la fórmula de la Coca-Cola para escribir una novela exitosa. Juan Gómez Jurado es como el escritor en español más exitoso de todo. Y él escribió una columna respecto al Diario del País, que es muy divertida porque escribe una novela. Tenemos a un personaje, eventualmente una mujer muy atractiva, experta en ciencia criptográfica desconocida, hay un problema en una catedral y un montón, y aparecen sociedades secretas, y de repente termina, así no se escribe una novela exitosa. Lo único que se necesita para una novela exitosa es un buen conflicto, es decir, un problema que soluciona. Y escribir conflicto y presentar conflicto es más complicado de lo que parece. Pero de alguna manera también están ahí, están desde siempre, desde que nos enseñan a contar historias, desde que nos cuentan el primer cuento infantil, desde que leemos los mitos antiguos, desde que en la iglesia nos enseña, cuando somos chicos nos enseñan la historia de Dios según la Biblia. Todo tiene que ser todo un camino para, en el fondo, encontrar algo, un objeto, o destruirlo, o robarlo, o entregarlo. Básicamente llevarle las galletas a la abuela y matar al lobo. Yo te quiero preguntar por el medallón de la Constitución, que siento que dentro de tu ciclo de Calomar es la novela más de aventura pura. Acá, bueno, el mar es muy importante en todo este ciclo épico, los barcos, los veleros, los misterios marinos. Pero acá, esto es básicamente, por así llamarlo, sería decir un pitch de tu novela para venderla como serie de televisión. Sería como que es Los Piratas del Caribe en el mundo de Game of Thrones. ¿A qué voy? Quiero preguntarte qué leíste o qué viste de niño que te llevó al medallón de Sol Negro, porque siento que acá hay mucha imaginación
imaginación de cosas que consumiste siendo chico. Sí, eso es verdad. Porque es como, perdón, esta es como una pregunta con doble pregunta. Porque a rato uno lee este libro, yo no leo la versión nueva, leí la anterior, pero es como que si a mí me dieran este libro a leer, si yo tuviera 13 años y me dieran a leer este libro en el colegio, es el libro que hubiera soñado que me dieran a esa edad a leer. Bueno, primero que todo, quisiera agradecer a todos ustedes que esta tarde han venido a la presentación del Medallón del Sol Negro, el regreso a las aventuras épicas de Calomar. Agradecer a Aurea Ediciones por la confianza, por el impulso, por el trabajo de convertir una historia en Word en un libro extraordinario, maravilloso, que es un objeto que yo creo que se nota desde el primer momento la calidad, el trabajo, el esfuerzo, las ganas. Obviamente también quiero agradecer a Francisco, a Pancho, por presentar este libro. Efectivamente, yo aquí voy a hacer no es un spoiler, es un disclaimer. Pancho presentó mi primera novela, La Lanza Rota. Por la reedición. La edición del 2007. Sí. Claro. La que no era, la primera fue por Universitaria. Universitaria en el Y la 96. segunda fue por Universitaria también. Ah, tienes toda la razón. Claro. Fue aquí mismo. Sí. Y efectivamente Pancho ha tenido la generosidad de presentar varios de mis libros. No puedo creer. Bueno, ahí hay una reliquia. Atrápenlo. No, de verdad, eso No puede salir de aquí con eso en sus manos. Esa vale oro. Ah, no, y tiene Número 2. cuatro. Ah, no. Lo tenemos. No se escapa. Exactamente. No se Wow. va. Ya, así que. Pues ese ya es de colección. Sí, sí. Veremos de eso más adelante. Después hablamos. Bueno, y en ese contexto, Pancho ha seguido mucho mi trayectoria de autor muy de cerca. Y no solamente compartimos este tema de escribir libros, escribir aventuras, sino también una serie de insumos que yo creo que tenemos en común. Y yo creo que efectivamente, cuando Pancho pregunta de dónde viene eso, bueno, hay una juguera en mi cabeza donde hay una serie de cosas, sobre todo el pasado. Estamos hablando de los años 70, comienzos de los 80, estamos hablando de lecturas como Isla del Tesoro. Tuve la oportunidad, el privilegio, la verdad, de que mis abuelos me regalaran toda la colección de libros de Emilio Salgari. Y con eso uno viaja a cualquier parte del mundo, del tiempo y del espacio. Julio Verne, sin duda, Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, novelas como El Prisionero de Senda, La Guerra de los Mundos. Ese tipo de cosas son las que van nutriendo la lectura infantil de Alberto de esa época. Y hay mucha tela basura, hay que decir. Sí. O sea, esos días domingos donde hay un tren de cosas que uno quería ver, o al menos yo quería ver, mis padres detestaban todo lo que yo veía. Perdidos en el espacio, Tierra de Gigantes, El Túnel del Tiempo, Viaje al fondo del mar, UFO, en algún momento, ¿verdad? La inglesa. La inglesa, la serie inglesa, Cosmos 1999, todas esas cosas están ahí metidas en esa juguera de donde mucho tiempo después llegan a salir historias pensando en por qué si yo leo estas historias tan entretenidas no podría escribir yo una parecida. Y ahí yo creo que es importante señalar, mencionar, resaltar, subrayar en negrita el nombre de mi esposa, Paola Bonet, que fue a quien primero yo le dediqué un libro. O sea, tu primer libro fue una declaración de amor, básicamente. Sí. Una vez lo contaba. Sí, la verdad es que eso no me ¿Para qué cuenta. regalar flores si se puede regalar una novela épica de fantasía? Claro, yo creo que hoy en día eso hubiese hecho eso mismo, a lo mejor habían llamado a la PDI. Pero efectivamente, cuando íbamos a cumplir un año de pololeo, y obviamente en una época en que uno es estudiante universitario, joven, indocumentado y sobre todo con poco presupuesto, y yo sabía que a Paola le gusta mucho
Crónicas de Narnia. Y de hecho ella me presentó a Luis. O sea, yo cuando llegué a la universidad a estudiar periodismo me di cuenta que había perdido toda mi vida. Porque un montón de mis compañeros habían leído en el colegio El Señor de los Anillos, la saga completa. Habían leído toda la historia, todos los ciclos de Lewis, ¿sí? Y yo venía de un colegio en donde se priorizaba mucho la literatura española. Entonces, de la Edad de Oro, en fin, todas esas cosas. Entonces me tuve que poner muy rápido a tono. Venían muchos, ya habían leído El Guardián del Centeno, en fin. Y ella me presentó las Crónicas de Narnia. Y yo las empecé a leer de a poco y dije, está bien, está entretenido. Pero yo tenía mis propias aproximaciones a la fantasía, que era absolutamente muy poco ortodoxa, muy poco académica, y que era básicamente Conan, ¿verdad? Robert Howard en su máxima expresión. Son muy buenas esas novelas, que eran la bruguera chiquitita. Exactamente. Claro, que venían como dos novelas por tomo. Claro. Y hay que señalar que Robert Howard escribió muy pocas novelas de Conan, todo el resto después son novelas escritas por otros autores. Bueno, De hecho, como que Conan es más conocido como personaje de Marvel que como un bárbaro de los años 30. absolutamente, absolutamente. Y después me topé con Michael Moorcock y su saga de Elric de Melniboné, el príncipe del vino, Sí. que es Multiverso. alucinante. De hecho, Él creó el La multiverso. primera vez que escuché la palabra multiverso fue en esa. Sí, pues Michael Moorcock inventó el multiverso. No, Marvel. la amarilla. Sí, Roca, Sí. que tenían un hipogrifo en el logo. Sí. Esa, ya. Nota a pie de página, no sé por qué, todavía no han convertido el Elric de Melniboné en saga de plataforma. El problema, de hecho, toda ahí. Yo creo que es lo que quiere Sí. aflojar. Bueno, eso y otras cosas son los que pululan dentro de mi cabeza y no sé si eso es como tu pregunta. Yo creo que extendiste la pregunta. Mira, cuando te escuchaba, recordaba eso cuando decía, veíamos cosas muy inútiles en la tele, pero eran tiempos bastante más inútiles. Sí. Y nombraste UFO. Gonzalo Martínez, amigo dibujante, Gran ilustrador. a él le gustaba mucho UFO. Pero UFO acá era OVNI. Claro. Entonces, en una época en que tampoco se sabía muy poco inglés. Entonces él veía la serie y contaba al niño, salía UFO, y el narrador decía OVNI. Y nunca entendíamos. Claro. Un día conversan en un colegio, en la escuela, con los compañeros, y siempre hay un compañero mentiroso que siempre tiene la respuesta para todo. ¿Verdad? Y le dice, Gonzalo, que tú no entiendes, UFO es Unión Federal de OVNIs. ¡Extraordinario! Una respuesta perfecta. Y él Perfecto. juraba que significaba eso hasta que aprendió inglés como muchos años después. UFO era. Pero era buena UFO. Muy buena. Porque era con actores. Era con actores y de repente veíamos oscura. Sí, y se pasaban 10 minutos mostrando cómo se montaba una nave. Sí, esa es la mejor parte. Por parte, era una Un poco como precedente a todo el fenómeno de los mecha, yo creo. Sí, pero incluso era mucho más pegado que los japoneses. Sí. Además. Ya, volviendo al medallón del sol negro. La media vuelta. En el medallón del sol negro tienes una personaje que es Tramei. ¿Cómo surge este personaje? ¿Cómo le diste forma? Además que esta novela tiene 10 años y era una época en que de verdad no habían tantas heroínas, sobre todo en la novela fantástica latinoamericana. ¿No? Sí, hace 10 años esa era una pregunta que me hacían mucho. Sí. ¿Por qué una Mira, mujer como la te otra? voy a contar una anécdota. Un año, 2010 sacaste esta novela. 2014. 2014. Yo en 2010 presenté Alex Nemo a la editorial Norma, el proyecto. No Alex Nemo, Max Urdepares, a una editora argentina. Que era la argentina, y la editora era la editora general y la directora. Dije, súper buena la idea, pero cambia de sexo al personaje, porque Max Urdepares originalmente era la hija de Pedro Urdepares. Dijo, porque hemos hecho estudios de mercado en la cual ni a las niñas le interesan las heroínas. Y eso fue en 2011, 2010-2011. Y el mundo ha cambiado mucho. Y esta novela, que publicaste solo 4 años después, fue bien adelantada en ese sentido de tener una capitana, una pirata. Sí, yo creo que la idea de una heroína, yo creo que está ahí, lo que pasa es que la gente no lo ve. En el mundo real, el mundo está lleno de mujeres destacables en todo sentido, científico, aventura, etc. Y para ese entonces me parece que el mundo ya tenía mujeres astronautas, mujeres pilotos, mujeres soldados,
capitanas de barco, ese tipo de cosas. Entonces, la sensación era como que la pregunta estaba del tiempo. Y me parece que si uno revisa además la historia está llena de mujeres destacables, de no sé, Cleopatra, María Antonieta, lo que tú quieras, un sinnúmero de personajes. Y en el mundo literario también, solo que muchas veces no eran protagónicas. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en Salgari y el caso de El Corsario Negro, que tiene una secuela que es Yolanda. Yolanda es la hija del Corsario Negro. Y claro, podría haber sido al revés, ¿no es cierto? Pero no, pero en ese entonces la idea de que hubiese un personaje masculino primero y después uno femenino secundario. Pero la verdad es que las series, lo hemos visto, las películas, las novelas, cada vez tienen más mujeres como protagonistas, lo que tiene mucho sentido, y en diferentes ámbitos. Entonces yo siento que en ese aspecto, que hubiese una pirata, y la historia de la piratería, la historia de verdad, está llena de mujeres piratas también, sobre todo en el mundo asiático. Terribles y temibles mujeres piratas. Entonces, ¿por qué no darle el protagonismo a una mujer de una novela de piratas en un mundo fantástico? Y ahí quiero volver a lo que acabas de decir, porque esta novela trata básicamente de una historia de piratas en un mundo fantástico. Sí. Así se puede resumir. Pero los piratas que aparecen acá, la forma como se organizan y cómo actúan, se alejan un poco a la imaginería creo que lo acabas de decir, del pirata anglosajón, sí, digamos, de lo que leímos en la Isla del Tesoro, de la imagen de Francis Drake, etcétera, etcétera. Y ahí es como un cruce, de alguna manera tienen la organización de estos piratas como más occidentales, Sí. pero esa cosa veloz, rápida, terriblemente feroz de los piratas de todo lo que es la cuenca pacífica, ¿no? Del Índico y del Océano Pacífico debajo de Japón. Exactamente. Sí, tú lo has dicho, tú respondiste la pregunta. Pero ahora entiéndete más, ¿cómo fue esta idea de mezclar estos universos piratescos en uno solo? O sea, que la idea de que hubiese una novela de piratas, claro, como que las novelas de piratas, igual que las películas de piratas, se han vuelto más bien cosas puntuales en el tiempo, que es lo que va a pasar dentro de muy poco con las películas de superhéroes. Vamos a tener, o sea, así como el western tuvo un ciclo y murió, y después han vuelto cosas como Los Imperdonables y qué sé yo, pasa lo mismo. Y lo mismo ocurrió con las historias de piratas, que en los años 50, 60 estaban llenas. Y me acuerdo que en los años 70 se pasaba en televisión muchas películas muy antiguas. O sea, De hecho, en el cine pasaban películas de piratas y acá todo el rato, pero es que uno veía, o sea, todos estaban muertos, ¿okay? O sea, todos los actores, o sea, nota mental, o sea, viendo películas a la segunda mitad de los años 70, yo conocí a Bob Hope, nombre que probablemente a muchos de ustedes no les dicen nada, pero yo creo que Pancho sabe que sí, absolutamente. Bueno, el asunto es que viendo esas películas, Además que tenía una cara y una cabeza muy particular, no, y eso lo hacía muy gracioso. Bueno, evidentemente esas historias están marcadas por todas las cosas que uno espera encontrar en una novela de aventura. Misterios, mapas, traiciones, batallas en alta mar, cañones que se disparan, barcos que se hunden, mástiles que se quiebran, todas esas cosas. que acá están, sobran. Sí, no, y están- de descripción es una novela muy moderna, pero también muy decimonónica en el sentido de que las descripciones son, bueno, eres periodista, tienes una descripción muy periodística de cómo lo que pasa cuando chocan dos barcos, cuando un barco se cae, hay momentos en que se caen creo que era como una grieta. como una grieta en el mar, sí. Como entonces, era como de grabado de, bueno, antes no tenía ilustraciones, ahora creo que vi la ilustración Sí. por ahí, que tenía muchos de esos grabados de marítimos de la Edad Media, ¿no? Que se acaba el mar. Exactamente, y cae. Y caía. Exactamente. Y bueno, y en la novela la descripción de esa caída está muy, me acuerdo que era larga, porque todo lo Que pasan muchas cosas. pasaron un montón de cosas, pero además era como que la forma como crujía el barco y se iba rompiendo las maderas y todo, tiene una cosa muy de novela clásica de aventura. Así es, sí, yo creo que en ese aspecto, no es que yo me quiera considerar clásico, porque hasta todo el partido ya yo creo que somos. Pero yo creo que hay algunos otros clásicos que me acompañan en esta. Pero sí, yo creo que es una forma de contar las historias, es también un homenaje
a tu inspiración, a tus raíces, y porque hay cosas que no mueren, hay cosas que no pasan de moda. O sea, y eso tú lo ves desde, no sé, Piratas del Caribe, Indiana Jones, Rápido y Furioso, y Marvel. O sea, hay elementos que tienen que ver con el viaje, la incertidumbre, el misterio, la épica, y yo creo que eso es algo muy entretenido, es de lo que me gusta escribir, y me encanta que haya gente que le guste también cuando lo lee. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son tus temas como escritor? Saliéndonos ya de la medalla del sonido. ¿Qué es lo que te interesa a ti cuando tú te sientas frente al computador o al cuaderno y dices voy a escribir una novela? Yo creo, es que a mí, Porque además has tomado géneros distintos, temas distintos, pero manteniendo una coherencia narrativa que uno, lo que era un chiste, lo de que de alguna manera Calamar es tu torre negra, torre oscura, pero tampoco está chiste, porque hay consonancia entre las novelas. Creo que una novela que uno podría poner en mitad de tu multiverso literario es La Sombra de Fuego, porque La Sombra de Fuego es una novela histórica, pero también fantástica. Steampunk. Y Steam, claro, esa es la estética de la novela, pero es una novela que tiene elementos históricos súper densos, súper concretos. Nombres, lugares, descripciones de máquinas, pero releída a través de la fantasía. Entonces creo que si uno hiciera un mapa del universo Alberto Rojas, el Rojas Verso, pondría de alguna manera Calomar abajo, no sé por qué abajo, arriba tus novelas realistas, de alguna manera. Dresden y Lima. Y al medio La Sombra de Fuego, porque de alguna manera es tu punto nodal que une todo. No sé si estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, porque yo también siento que después de las novelas de fantasía, cuando escribí... Bueno, y los cuentos también, los cuentos de ciencia ficción también están de alguna manera entre medio dando vueltas por ahí. Sí, yo siento que La Sombra de Fuego fue el primer intento de unir fantasía con realidad, o ficción con realidad. Y fue el paso después a los thrillers históricos como El Secreto del Dresden y El Misterio de la Biblioteca de Lima. Sí, yo creo que efectivamente se pasa una trazabilidad, yo creo, en torno a la obra. Y no sé, más me pregunta. No se está. A ver, el mundo de Calomar tiene básicamente las novelas centrales, Sí. la saga de la danza. Luego tiene esto que es como un spin-off. Que en rigor es una especie de... O sea, esto, el gran mérito que tiene es que además es el inicio cronológico. Sí, Cronológico, pero no está adelantando porque eso no lo descubren a la novela. Ah, bueno. Entonces, ahora, ¿tienes planeado entrar más en Calomar? ¿O seguir en Calomar? El lanzamiento hoy de esto, del Medallón del Sol Negro, es el inicio de un nuevo viaje. Un viaje personal, un viaje literario, un viaje para los lectores. Porque en el fondo, el proyecto es 2024 el Medallón del Sol Negro, 2025 La Venganza de la Reina, y cerrar el 2026 la trilogía con un libro que todavía no tiene título. ¿Que ese es el nuevo amor? Sí, exactamente. ¿Y ese entusiasmo va a destruir el universo? ¿Va a enlazar los universos? ¿Vas a encontrar que ahí está la llave que está en el tesoro del El Teniente Bello en Calomar. Sánchez Pesa. Sánchez Pesa aterrizando. Claro, hay una mezcla de Sánchez Pesa y DeLorean que puede servir para unir universos. Exactamente. Además que Sánchez Pesa tenía una forma muy distinta. Muy distinta, totalmente. Se le puede llenar de tubos y de reactores y te sirve para todo. No, esa es la idea. Obviamente ahí no se agota el universo de Calomar. Hay 2 libros más que buscaremos la manera de encajarlo en este nuevo esquema, en este proyecto. Ya Calomar es casi un proyecto de vida, en términos de que vaya dándole a los lectores que comiencen con esto una autopista literaria por la cual moverse entre un libro y otro. Y en esos planes está la historia perdida de Calomar, una especie de enciclopedia mítica. Justo lo hemos conversado de manera informal
es tu submarino. Claro, pero probablemente al término del... Vamos a ver, al término del tercer libro, cuando esté publicado el tercer libro y se cierre esto y lo puedan obtener en un fantástico box set, ¿verdad? Coleccionable, ahí probablemente vamos a tener un brainstorming largo con un café o una cerveza, no lo tengo claro, para conversar sobre lo que queda de Calomar por delante, de lo que pueda surgir. En el universo Calomar y en la medalla del Sol Negro hay altos monstruos. Sí. ¿Cuáles son tus monstruos favoritos de Calomar, del universo Calomar? Y también, pues, si quieres, te extiendes con monstruos que no aparecen en Calomar. Pero, bueno, dale. Bueno, ahí no voy a entrar en el detalle para que la gente lo lea, pero hay monstruos marinos. Yo creo que los monstruos marinos son siempre algo... Qué buena palabra, monstruos. Monstruo marino, sí, los monstruos marinos tienen ese encanto, pero los monstruos también tienen su encanto, en términos de que son difíciles de dimensionar y de encontrar. Como están debajo de la superficie, están en el fondo del mar, tú no sabes realmente qué tamaño tiene, qué apariencia tiene, cuántos tentáculos tiene, cuántas antenas tiene, cuántos ojos tiene ojos, no tiene ojos, todas esas cosas. Entonces yo encuentro que los monstruos marinos tienen ese encanto y aquí efectivamente hay mucho monstruo marino. Hay una fauna de monstruos marinos. Sí, a ver, para que nadie se asuste, al final del libro hay un glosario, para que todos sepamos quién es quién, qué es qué y dónde está qué cosa. Y eso ayuda mucho, ¿ok? Y eso probablemente va a ser el germen de la enciclopedia de Calomar en algún minuto. ¿Y el Alberto Rojas del thriller vuelve? Sí, ¿Pero puedes adelantar algo, no? no. Ahí está el thriller. Ahí está el subpaís oficial. Pero en la línea de Dresden y la biblioteca de Lima. Sí, hay dos cosas que tienen que escribirse, o que tengo que escribir, mejor dicho, porque las cosas no se escriben solas, ¿okay? Es un tema de verbo. Pero sí, hay dos historias que están ahí esperando su momento. Hay otras cosas que veremos o tendríamos que ver el próximo año, pero que no son thriller y no es fantasía. Sí, algo me contaron. Ya. Tenéis un libro. Tengo un libro muy distinto. Muy distinto, sí. Sí, y estamos trabajando con Charreloj para variar en eso. Es que además tiene que ver con el mundo y el mundo está muy a contrarreloj. Totalmente. Pero terminando antes de que lancen los misiles y se acabe todo. O que llegue el meteorito. Oye, ¿y alguna vez vas a escribir la historia del Burán? Es que es la mejor novela que tiene y que no ha escrito. Me la ha contado entera. Y lo único que quiero es que esa novela se publique. Es muy buena. Pancho sabe la historia de la novela, el proyecto nunca escrito, nunca publicado. Me encantaría que en algún momento se publicara. Mira, le voy a dar solo le voy a contar el plot de la novela. Estamos en la Guerra Fría. La Guerra Fría nunca terminó. Nunca se acabó. Nunca se... Y en el desierto de Atacama aterriza de emergencia un transbordador espacial soviético. Y eso. Ahí queda. Ahí queda. Ahí te lo dejo. Yo ese plot yo lo encuentro que es... Además que de alguna manera te adelantaste a For All Mankind. Sí, pues. Y tiene mucho de For All Mankind. Tú sabes que una de las cosas por las cuales no le he metido tiempo, digamos, es porque tengo la sensación de que cuando lo publique me van a decir, pero es igual que For All Mankind. Y va a ser así como, ¿cómo lo convenzo de que eso lo hablamos? Bueno, lo hablamos después de la publicación del Teniente Bello, y eso fue en 2011. Yo creo que antes. De hecho, yo te puedo decir cuando lo hablamos. ¿Cuándo? Lo conversamos en un restaurante. ¿En el Buren? No, del Parque Arauco, semanas después de que yo publiqué el número Caifán, en el año 2006. Yo en la calle publicando fantasía. De ahí que tienes esa historia, porque no sé por qué llegamos al Burán. Bueno, cuando nos juntamos a conversar siempre llegamos a ese tipo de cosas. Sí. Y llegamos al Burán y me dijiste tengo una historia del Burán. Y me la contaste entera. Mientras comíamos fricasé. De Pacuán. Claro, es verdad. ¿Cómo se llama ese restaurante que también está, que era el de Raúl Ruiz, Sí. que estaba en el Parque Arauco y estaba en Providencia? ¿Cómo se llama? Algo con hamburguesa. Sí, algo así. Pero bueno, ahora, aprovechando que la casa es cómoda, si alguien quiere hacer preguntas al autor, de paso. Acá hay un enciclopedista de... En calomariano. Así que, y tiene cara de querer hacer preguntas. No, nada.
No sé si alguien tiene. Ya. ¿Cómo estás? A mí me gustaría saber cómo diablos lo hacen con tanta... La política internacional no te ayuda. No te da O sea, sí, paga mis cuentas. Paga tus cuentas, Sí. claro, pero para tu cuenta escribir, ¿cómo lo hace? ¿Cómo divide ese trabajo? Además, porque está la familia, el trabajo y además el sentarte a escribir. Te está preguntando cómo manejas tu esquizofrenia. No la manejo, ese es el No, punto. no, ese es mi secreto. Gracias a. Gracias No a. tengo, me encantaría tener un giratiempo, pero no lo he inventado todavía, lo necesito. Y solamente te puedo decir lo que siempre digo cuando me preguntan algo parecido. Entre medio. Entre medio de lavar los platos, entre medio de la pega, entre medio de irse a acostar, entre medio de la vida familiar, entre medio... Se hace lo que se puede, digamos, ¿ah? Y yo creo que efectivamente tal vez podría generar, no sé cómo podría generar más contenido, como se dice hoy en día. Pero lo único que tengo claro es que el apoyo de mi familia ha sido, y de los amigos también, ha sido súper importante. Así que en función de eso trato de administrar, no sé, cada día duermo menos, voy al baño una vez por semana. Entonces, es como la única manera, digamos. Claro, exactamente. Yo creo que te sientas a escribir, puedes ir al fin a no ver el mural e invade Ucrania. Porque además, cuando pasa algo, te paseas por todos los canales de televisión como el gran experto de crisis internacional. Ahora, ¿cómo está Alberto? ¿Cómo estás, Néstor? Qué bueno verte. Felicidades de nuevo. Quiero profundizar en esa idea de la función de escritor. O sea, siempre he admirado como escritor también a Pancho y la facilidad que tienen como para crear cosas tan difíciles y complejas. Que es difícil. Y conociendo los tiempos de uno como adulto, yo creo que si hay algo que uno tiene que evitar a toda costa es ser adulto. Totalmente de acuerdo. Pero la vida nos caga y a pesar de eso tú logras y lograste y sigues logrando escribir estos relatos de fantasía que son alucinantes, tan implícitamente bien escritos. Te envidio mucho, te lo digo con mucho envidia. Siempre sincero en esto, por eso somos amigos. Sí, pero no te invitan a tu cumpleaños. Ya no celebro cumpleaños. Espero que me lo celebren, ahí lo dejo. ¿Quién me ofrece sorpresa? Desde el punto de vista de la creación y de la virtud creativa y literaria que tiene, o sea, ¿cómo logras recordar esos pocos tiempos que tienes para construir? Porque una de las cosas que tú haces, además de escribir y contar y ser entretenido, escribes muy bien. Y eso para mí es súper difícil de lograr. Yo como que más bien vomito cuando trato de escribir, pero tú escribes muy bien. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logras apaciguar y acuartelar y poner tu castillo de protección de todo lo que está fuera de ti para obtener ese resultado? Gracias, Alberto, me agrado. Acá de Radio Caracol de Pico. Yo creo que la respuesta a eso es, no sé. Como te pueden ver, tengo todo claro. No, la verdad es que yo creo que uno necesita un espacio, porque son tantas las cosas, uno no es solamente periodista, no es solamente académico, papá, marido, hijo, hermano, primo, lo que sea, digamos, no es muchas cosas. Pero yo creo que uno necesita siempre un espacio para uno. Y yo creo que cuando escribo logro esa especie como, aquí se me cae el cassette, no, el carnet, sí, también se me cae el cassette. Se me cae el cassette y se me cae el carnet. El carnet. Es como con el silencio. Para los que veían el Superagente 86, con el silencio era como, claro, no se escuchaba nada por dentro, pero te aislaba también del resto. Y siento que efectivamente uno necesita un espacio, un refugio. Arturo Pérez Reverte habla de la torre en la montaña, o sea, el refugio en la montaña, y que además él lo encuentra cuando sale a navegar. Y se lo lleva, Tan pituco. Yo creo que es un poco eso, tratar de defender ese minuto, ese rato, y sentir que entonces en ese día hiciste algo distinto a lo que haces habitualmente y que tiene un sentido.
Yo lo veo así. Ernesto Garrett, gran autor. ¿Qué lo inspira, por ejemplo, este proyecto? Cuando dijo, tengo la idea de hacer una flota pirata y quiero hacerlo? No sé, ¿en qué momento salió esa llama o esa chispa que lo inspiró a crear lo que ahora tiene al frente de sus manos? Fíjate que a mí se me ocurren las ideas por pedazos. Entonces, de repente yo tengo una imagen, ¿sí? Hay cosas que atraviesan la juguera de mi cerebro y es como, ya, una protagonista, una mujer escalando un muro de piedra en medio de la lluvia. ¿Quién es? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué pasó después? Y ahí se va como armando de a poco esta idea. Hasta que finalmente tú dices, ya, tengo un esqueleto. Y claro, yo creo que tener un esqueleto ayuda mucho a poder administrar tu tiempo, la manera en que avanzas, y tiene cambios sin duda. Yo muevo capítulos delante, para atrás, qué sé yo. Pero de repente son imágenes, son como ideas. Y en ese aspecto yo creo que he tenido la cierta claridad. Yo creo que el periodismo ayuda mucho en términos de ordenar las ideas, priorizar qué es lo importante, qué es lo urgente. Eso es lo que yo siempre digo. Y creo que además las protagonistas son muy interesantes como protagonistas, porque tienen matices, porque puedes desarrollar ideas súper interesantes. No es que los protagonistas no lo sean, pero yo siento que las mujeres cuando protagonizan historias, novelas, cuentos, o sea, le dan un toque distinto, muy potente, y sobre todo en estas épocas en que estamos viviendo. ¿Y cuándo le nació esa imagen? ¿Hace como 11 años? No, más. Sí, exactamente. Profesor. Sí, hola. Bueno, Alberto, primero me sumo también a las felicitaciones por toda la trayectoria. Lo que he podido leer de lo que tú has hecho, a mí me llama mucho la atención un elemento. Yo no sé si tú lo he preguntado antes, pero aprovecho de ponerlo en la mesa al tiro, que tiene que ver con este atractivo que a ti te provocan las ucronías. Sí. Esto no está en el momento que tiene que estar, esto no está en el tiempo, o no sé, tal vez tú mismo sientes que no estás en el momento histórico en el que te gustaría estar. Es probable. ¿Qué es lo que te gusta, qué es lo que más te gusta o por qué te gusta esta cosa fuera del tiempo? Y si pudiera ir, ¿dónde te gustaría estar en el tiempo? Sí, me gusta mucho el tema ucrónico, que es otro aspecto que compartimos con Pancho. Exactamente. Encuentro que las ucronías son muy entretenidas, entendiendo que las ucronías son historias en donde la historia grande toma un curso distinto, digamos, ¿okay? Y lo más sabio es como, no sé, los aliados pierden la Segunda Guerra Mundial, ya, los soviéticos llegan primero a la Luna, ese tipo de cosas. Y creo que la historia universal está llena de cosas muy entretenidas para ucronizar, y la historia chilena también. Sobre todo encuentro que la historia chilena tiene muchas cosas en ese sentido. ¿Por qué me gusta? Porque me parece desafiante pensar. Esto es un ejercicio meramente que los historiadores, y con justa razón, consideran innecesario. O sea, la historia pasó esto, y eso tuvo consecuencias. Pero yo encuentro fascinante pensar qué hubiese pasado si eso no hubiese ocurrido y las consecuencias que hubiesen. O sea, ponle tú, no sé, imagínate que la independencia de América no hubiese sido en el siglo XIX y hubiésemos seguido siendo, no sé, parte del Imperio Español hasta la muerte de Franco. No sé, se me acaba de ocurrir. Entonces, imagínate cómo es ese mundo. ¿Cómo sería un mundo en donde la guerra de 1891 la gana Balmaceda? Que también es un ejercicio histórico bien fuerte. Claro. O en el cruce de los Andes, ¿qué habría pasado si no es O'Higgins, sino Carrera, el padre de la patria? O sea, si tú empiezas a pensar, hay una serie de giros, ¿verdad? Eso tiene un nombre, el punto Jopar. Sí. Los puntos Jopar son ese punto en donde en vez de ir hacia la izquierda fuiste a la derecha, y viceversa, en vez de ir para arriba fuiste para abajo, y la historia cambió para siempre. Yo lo encuentro fascinante, y me parece que eso uno lo ve en términos no literarios, y
y hay autores franceses, cuyo nombre no puedo reproducir porque soy incapaz de hacerlo, se han tomado el tema muy en serio. Hay libros que se han publicado y dicen, ya, ¿qué hubiese pasado si la Revolución Francesa no hubiese ocurrido? ¿Cuánto tiempo se habría prolongado una Francia monárquica? ¿Y en qué punto? ¿Qué pasa si la Primera Guerra Mundial no hubiese terminado así? ¿Y qué pasa si no hubiese habido revolución bolchevique y todavía estuvieran los zares? No sé. Es que hay una colección de novelas gráficas sobre francesa. Zhuge Jin. Sí, son hartas. Son espectaculares. El Titanic llegando a... El Titanic llegando a Nueva York. Sí, que es el primero, el uno. Aparece el Titanic llegando a Nueva York. Después están el mensajero ruso. Sí, el atentado que no es contra Kennedy, sino contra Nixon. Contra Nixon, sí. Son N. Son muchos tomos. Los franceses tienen ese gran... Ellos se toman esas cosas muy en serio y lo hacen increíble. Se llama Zhuge Jin y en inglés hay pocas versiones que tienen día de. En español lo trataron de publicar. Tres volúmenes. Pero no los compró nadie. No, Entonces, fue pésimo. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran comprado? ¿Qué pasa? Claro. Y respecto de en qué momento me siento, bueno, sin duda el presente, para mí es el mejor momento, pero si tuviera una máquina del tiempo viajaría todo el día. Todo el día, ¿sí? No estaría acá. No estaría acá. Gracias. Bueno, sé que quisieran estar haciéndole preguntas toda la tarde, sin duda, pero en honor al tiempo, quiero agradecer a Francisco Ortega, por supuesto, y a Sí, muchísimas gracias. Un gran aplauso para los dos. Bueno, siempre nos alegramos mucho por el nacimiento de un nuevo libro, como decíamos desde el principio, es un nuevo libro, así que usted, sobre todo por ejemplo aquí, el leedor, si ya lo leyó 1000 veces, aquí uno lo puede leer de nuevo con esta nueva edición. Si ustedes quieren llevarlo, ahora nos vamos al stand de Aula Ediciones, en el B17, ahí va a estar Alberto, también va a estar Francisco, van a estar los dos ahí sentados firmando, así que si quieren llevar libros, firmados, sacarse fotos y hacerle más preguntas, pueden hacerlo ahí. Estaremos Muchas ahí. gracias por haber venido. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.